Estrategias animales. El camino de los gigantes. Hace 10 o 15.000 años, muchos animales pertenecientes a la en ocasiones denominada megafauna desaparecieron. El grupo estaba constituido por herbívoros que siguieron un camino distinto al de los caballos y las gacelas. En lugar de evolucionar en animales más rápidos para huir de los depredadores, decidieron crecer y desarrollar pieles gruesas y cuerpos enormes y fuertes. En la actualidad quedan aún algunos animales que de alguna forma son reliquias de aquella tendencia. Gigantes para los que cada día resulta más difícil encontrar un lugar en el que el hombre no sea omnipresente y en el que sus estrategias no sean irrelevantes. Las jirafas, que básicamente crecieron en altura, son demasiado elegantes y vulnerables para pertenecer a esta categoría de titanes. De hecho, solo existen 4 especímenes: el elefante, el rinoceronte, el búfalo y, por supuesto, el hipopótamo. El hipopótamo es el tercer mamífero más grande de la Tierra, por detrás del elefante y del rinoceronte blanco. Un hipopótamo adulto pesa más de 3 toneladas. Los hipopótamos viven en toda África, allá donde exista agua en abundancia. El agua no debe estar demasiado fría y ha de tener la suficiente profundidad para que el animal pueda sumergirse por completo. Son animales anfibios, adaptados perfectamente a la vida en el agua. Tienen los ojos, orejas y orificios nasales levantados, de forma que emergen aunque el resto del cuerpo permanezca bajo el agua. En cada grupo hay un macho dominante rodeado de subordinados de ambos sexos y edades diversas. Prácticamente no hay dimorfismo sexual entre los hipopótamos, por lo que no resulta fácil distinguir al macho de la hembra. La única pista que puede dar una idea del sexo del animal es su tamaño. Las hembras son más pequeñas. Rara vez superan las 2 toneladas, aunque por otra parte es fácil confundir a una hembra con un joven macho. Por alguna extraña razón, cuando el hipopótamo se sumerge en el agua, parece sentir la irresistible necesidad de buscar compañía. Este comportamiento resulta especialmente evidente en lagos como este, donde los hipopótamos disponen de todo el espacio del mundo y aún así se agrupan en unos pocos metros cuadrados, de forma que se tocan entre ellos. La presencia de cocodrilos no parece tener ninguna relación con esta sorprendente conducta social. Estos grandes reptiles no representan ninguna amenaza para el hipopótamo adulto, y la preocupación por la seguridad no explica su necesidad de vivir en grupo. Realmente es difícil comprender por qué estos enormes animales se agolpan en espacios tan pequeños. Sobre todo cuando parece existir una tensión constante entre los miembros del grupo que se molestan entre ellos cuando intentan moverse. Esta estrategia grupal, que tiene un sentido claro en especies amenazadas por depredadores, es difícil de explicar para el hipopótamo. Existen 2 hipótesis al respecto. Es posible que se acostumbraran a estar juntos para proteger a sus crías de los cocodrilos, o simplemente permite que un número mayor de individuos pueda sumergirse cuando el tamaño de la charca mengua durante la estación seca.
Cuando el hipopótamo sale del agua, su comportamiento es completamente diferente. Se transforma en un solitario. Es una paradoja porque se trata del único momento en el que existe el riesgo de un ataque, posiblemente de una manada de leones. Estos son los frutos de la Quilegia pinnata, un árbol conocido por razones obvias como árbol salchicha. Es un auténtico manjar para los hipopótamos que salen del agua para alimentarse. Trepan por las orillas y se alejan 2 kilómetros en busca de comida. Este es el hábitat perfecto para un hipopótamo. Extensas y verdes praderas de hierbas muy nutritivas, muy cerca del agua. El hipopótamo necesita ingerir entre 40 y 100 kilos de comida al día para llenar su estómago de 4 metros de longitud. Puede parecer mucho, pero realmente no es tanto si se considera el volumen del animal. Solo representa el 3% de su peso corporal. Su boca es una auténtica segadora con cuchillas de 50 centímetros de ancho. Aún así, el animal necesita 5 horas para conseguir suficiente comida. No es frecuente que los hipopótamos se alimenten a plena luz del día como hacen aquí. Por lo general esperan a que caiga la noche. En esta ocasión, la elección estratégica se debe a sus necesidades fisiológicas. Por raro que parezca, estos animales gigantescos tienen una piel muy delicada y son muy sensibles a las quemaduras de sol. Su epidermis es muy fina y carece de glándulas sudoríparas. Se deshidratan de forma rápida y drástica. Sin embargo, el hipopótamo ha desarrollado algunas defensas. Su piel segrega una sustancia rojiza que actúa como un filtro solar natural. Se cree que posee ciertas propiedades antibióticas. En cualquier caso, un hipopótamo expuesto al sol nunca se alejará demasiado del agua. Debe poder acceder a ella en cuanto sienta la necesidad de rehidratarse. Por lo general, los hipopótamos pasan el día descansando y haciendo la digestión. Como todos los rumiantes, su estómago está dividido en 2 partes. Flotan justo debajo de la superficie, lo cual no les exige ningún esfuerzo. Su densidad es muy baja porque bajo la piel tienen una capa de 50 centímetros de grasa. El hipopótamo posee músculos muy desarrollados en los orificios nasales y en las orejas que cierran herméticamente esos orificios cuando el animal se sumerge. Los hipopótamos viven en una gran diversidad de entornos. Se les puede encontrar en pantanos, ríos y lagos. El tamaño del grupo varía considerablemente dependiendo del hábitat. Habitualmente el clan está formado por unos 15 miembros, pero prácticamente cualquier número es posible. Los grupos entre 2 y 50 individuos son normales. Cuando se acercan los humanos, sus únicos verdaderos depredadores, los hipopótamos sistemáticamente se ocultan bajo el agua. A pesar de la corpulencia de estos animales, son sorprendentemente veloces. Pueden alcanzar los 30 kilómetros por hora cuando corren por la orilla del lago.
El hipopótamo desempeña un papel decisivo en el equilibrio de este hábitat. Al defecar en el agua, aporta un fertilizante indispensable para todas las plantas acuáticas y, en consecuencia, los peces proliferan atrayendo a depredadores como el martín pescador y el águila calva. Los cocodrilos, que también se alimentan de peces, aprecian los efectos benéficos de la presencia del hipopótamo en la vida acuática animal. A menudo se les encuentra en los mismos lugares. Sus dietas son diferentes, de forma que no son auténticos competidores. El único conflicto real que puede plantearse entre las dos especies afecta a las crías de hipopótamo. A los cocodrilos no les disgusta la carne fresca, por lo que atacarán a estos bebés gigantes si son lo bastante imprudentes como para bañarse solos, algo improbable. Las madres forman guarderías, por así llamarlas, y hacen turnos para proteger a sus bebés y a los animales más jóvenes. Los bebés hipopótamo nacen tras 8 meses de gestación. No existe una verdadera época de cría, pero lógicamente las madres suelen elegir la temporada de lluvias, cuando la charca está llena, para dar a luz. Estos bebés hipopótamo pesan 50 kilos. Tienen 15 días de edad. La madre, que dio a luz cerca de aquí, acaba de regresar con el grupo. La pequeña familia se pone en marcha porque es la hora de darles de mamar. Como el parto, esto también lo hacen en el agua. La morfología del bebé le permite mamar bajo el agua. Solo succiona unas pocas gotas cada vez y luego sale rápidamente a la superficie para respirar. Las crías solo pueden aguantar la respiración unos segundos. Cuando sean adultos, como su madre, podrán estar hasta 6 minutos debajo del agua. En términos generales, los hipopótamos se adaptan bastante bien. Su principal problema, que comparten con todos los animales grandes, es la desaparición de su hábitat. A menudo los sistemas de regadío provocan que los ríos se llenen de cieno o se sequen, algo que es letal para los hipopótamos. También el hipopótamo ha tenido que hacerse más precavido a causa de un depredador que lo caza por la carne, la piel, la grasa y el marfil de sus dientes. El hombre está más interesado de lo que podría parecer por el hipopótamo. De hecho, se cree que la cría de hipopótamo tiene un gran potencial, ya que crece deprisa y se reproduce fácilmente. Para los antiguos egipcios, los hipopótamos simbolizaban el espíritu del agua. Primero los cazaron por los daños que provocaban a la vegetación de las orillas del Nilo, hasta que su número se redujo de forma tan dramática que decidieron protegerlos y reconocieron su papel como fertilizadores. El animal era la encarnación de Tueris, la diosa de la fertilidad. En los tiempos modernos, los hipopótamos, por muy fuertes que sean, no poseen realmente una estrategia defensiva ante los planes de los humanos y sus consecuencias. A finales del siglo XIX, por ejemplo, el búfalo, uno de los animales más prestigiosos de África, estuvo a punto de desaparecer completamente.
Antes de la catástrofe, el búfalo estaba presente en todo el continente. Era también una especie exitosa, a juzgar por el número de individuos presente en todas partes. El territorio del búfalo se extendía desde el mar hasta los bosques de las montañas altas, pasando por la sabana y los biotopos más áridos siempre que hubiera ríos en ellos. El éxito de la especie fue puesto a prueba brutalmente cuando ésta fue diezmada por una epidemia de peste bovina transmitida por el ganado doméstico. Allá donde apareció la peste solo sobrevivió un búfalo de cada 10.000. Otras especies se vieron afectadas también por la epidemia, pero fue el búfalo el que pagó el precio más alto. Los ejemplares que sobrevivieron desarrollaron finalmente la inmunidad natural, y el búfalo volvió a demostrar su impresionante capacidad de supervivencia. En pocas décadas su población crecía de nuevo y había reconquistado la mayor parte de sus territorios originales. El animal más grande de la familia de los bóvidos, que incluye también a las gacelas y a los antílopes, había recuperado su lugar en el paisaje. Un búfalo es un gigante. Un macho adulto puede medir 1,60 m de altura en la cruz y pesar casi 1 tonelada. Y continúa creciendo toda su vida adulta. Las manadas están formadas por entre 100 y 1.500 cabezas. Es fácil imaginar la biomasa que el grupo representa en un punto determinado. Las hembras son más pequeñas, pero también alcanzan un peso considerable, entre 500 y 600 kilos. En cuanto a las crías, pesan aproximadamente 50 kilos al nacer. Por lo general nacen durante la estación lluviosa, cuando los pastos son abundantes y las madres no tienen problemas para encontrar comida para alimentar a sus crías. La lactancia exige una alimentación más abundante y nutritiva. La lactancia se prolonga hasta que el ternero cumple 1 año. Después mantiene una relación larga y especial con la madre, algo inusual entre las reses. Pero ese privilegio se interrumpe abruptamente en cuanto la madre vuelve a quedarse preñada. Este pequeño búfalo solo tiene unos días, pero ya pesa 1/10 parte del peso de su madre. Tan solo 10 minutos después de nacer puede caminar y seguir a la manada. Es su única forma de protegerse de los depredadores y de tener una probabilidad de sobrevivir. Para que esa estrategia sea posible, el joven debe estar perfectamente formado y en plena posesión de sus facultades al nacer. El periodo de gestación es fundamental. En el caso del búfalo es especialmente largo. La hembra lleva al feto durante 11 meses y medio, un plazo comparable al del ganado doméstico. Son especies similares, pero la gestación es 2 meses y medio más corta. El búfalo es un animal muy sociable, y salvo en el caso de los individuos más viejos, su vida transcurre junto a la manada. El grupo está formado por machos y hembras indistintamente. Les gusta permanecer juntos hasta el punto de tocarse entre ellos. Por supuesto, existen unas pocas reglas jerárquicas que deben ser respetadas. Los machos jóvenes se mantienen a una distancia razonable de los cuernos de los machos dominantes. Los cuernos son un buen indicador de la edad del búfalo. Cuando alcanza los 7 años, sus cuernos crecen hasta unirse formando una especie de casco que nunca deja de crecer. Mientras espera a que le crezcan los cuernos, este ternero entrena el sentido del olfato que le permite encontrar fácilmente a su madre e identificar a los miembros de su manada.
Los búfalos pueden sobrevivir prácticamente en cualquier hábitat siempre que tengan suficiente agua para beber y bañarse. A diferencia de otros miembros de la familia de los bóvidos, como las gacelas, esta especie no puede disminuir su temperatura corporal cuando lo necesita. Cuando hace demasiado calor, solo hay una solución: tomar un refrescante baño. El baño implica otra ventaja relacionada con la higiene: librarse de los parásitos que asedian al animal. Los picabueyes también ayudan. Los búfalos se bañan confiados. Se toman su tiempo. La manada parece garantizar su seguridad. Este búfalo solitario parece mucho más nervioso. Se siente vulnerable y reacciona al más mínimo peligro. Inicialmente su estrategia siempre es huir. Pero si el acoso persiste o se siente acorralado, el búfalo terminará atacando. El búfalo tan solo tiene dos depredadores, el hombre y el león. El duelo entre el búfalo y el león siempre es un asunto de alta estrategia. No se pierden de vista el uno al otro. El búfalo es una presa tentadora para el león por la cantidad ingente de alimento que representa. Pero la fuerza de los músculos que hay detrás de sus peligrosos cuernos también resulta disuasoria. Para tener alguna posibilidad de éxito, el león ha de ser astuto, elegir el momento adecuado o, mejor aún, esperar refuerzos. El codiciado búfalo no está solo. Le acompañan unos cuantos machos solitarios. El león también tiene ayuda. Una leona le acompaña, igualando la situación. La presencia de los búfalos atrae a otros miembros de la manada. Una leona y sus cachorros se aproximan a los matorrales donde están los búfalos. Ante el peligro inminente, los búfalos se colocan en posición de combate y vigilan su avance. No puede pasarles nada en esta situación. El león lo sabe y decide continuar con su siesta. El león sueña con la situación ideal. 5 o 6 leones adultos rodeando a un búfalo solitario y enorme. Aunque el tamaño no importa mientras esté solo. Incluso una jirafa, que es más débil y vulnerable, podría matar al león de una coz. Así que es mucho más razonable que el depredador persiga presas más pequeñas como las cebras. La cebra pertenece al orden de los perisodáctilos, mamíferos ungulados con un número impar de dedos. Este orden está formado por 3 familias, incluido el rinoceronte, un animal con 3 dedos en cada pie y que es un coloso en el reino animal africano.
Un rinoceronte no tiene nada que temer de los leones, y aún menos de carnívoros más pequeños como el leopardo, la pantera o la hiena. Es demasiado fuerte. Existen historias sobre algunos ataques, pero las cosas no suceden como se podría imaginar. De hecho, fue la madre rinoceronte quien atacó deliberadamente a un león y lo mató por estar demasiado interesado en su cría. El rinoceronte desciende de una familia que se desarrolló en la era terciaria. Algunos especímenes han llegado hasta nuestros días, como el rinoceronte blanco, que mantiene una difícil relación con el hombre. Los rinocerontes desarrollaron una eficaz estrategia para adaptarse al medio, para definir y marcar su territorio, para encontrar compañeros, agua, comida. Su conducta, perfectamente definida y perfeccionada con el tiempo, tiene efectos desastrosos cuando el hombre entra en acción. Por ejemplo, la costumbre del rinoceronte de pasar casi siempre por el mismo sitio y usar las mismas sendas, algo que facilita mucho el trabajo a los cazadores furtivos. El rinoceronte blanco es un animal enorme. Mide 1,60 m de altura en la cruz y pesa más de 2 toneladas. Su famoso cuerno, que en realidad solo es una protuberancia formada por fibras de queratina, puede llegar a medir 1,50 m. El rinoceronte blanco tiene una enorme boca cuadrada que corta la hierba a ras del suelo. Solo come hierba. Es sin lugar a dudas el animal exclusivamente herbívoro más grande del planeta jamás conocido. El rinoceronte depende de su hábitat, donde necesita poder pastar sin molestias. También necesita árboles, matorrales y un abrevadero cerca de las llanuras donde paste. Para ser un animal tan grande, su territorio es muy reducido. La hembra vive junto a su última cría en una serie de pequeños territorios de entre 1 y 2 kilómetros cuadrados. El rinoceronte no tiene buena vista y es fácil acercarse a él con el viento en contra. Por eso es una presa fácil para los cazadores. En los tiempos prehistóricos eran animales muy abundantes. Es fácil encontrar restos suyos en los yacimientos fósiles, pero su población ha disminuido debido a las desastrosas condiciones de las últimas décadas. Tan solo quedan unos miles de ejemplares, aunque es algo más que hace pocos años. La mayoría producto de un gran plan de repoblación llevado a cabo de forma sistemática en África del Sur, con unas cuantas parejas que han sobrevivido milagrosamente. El éxito de la campaña para su reintroducción demuestra que en su hábitat natural, los rinocerontes blancos tienen todas las soluciones que necesitan para alimentarse, criar a sus retoños y alcanzar un periodo de vida que normalmente dura varias décadas. La morfología del rinoceronte es bastante especial. Sus cortas patas actúan casi como pilares que soportan un cuerpo en forma de barril. Su piel carece por completo de pelo, salvo unos pocos en los extremos de las orejas y de la cola. Las hembras tienen solo 2 pezones. El cerebro del animal es pequeño para el tamaño de su cuerpo. Estas características son compartidas por las 2 especies de rinocerontes. Muchas cosas diferencian a los rinocerontes blancos de sus primos negros, pero sin duda no el color. Los 2 son grises. El nombre rinoceronte blanco procede de un error en la interpretación de su nombre. En afrikáner la palabra usada es baai, que describe su boca. Pero los colonos ingleses la transformaron en white, blanco.
Pero hay una forma más original de distinguir a las dos especies. Consiste en observar la estrategia de la cría rinoceronte y su madre cuando huyen. La posición de una en relación a la otra es la mejor forma de saber si se trata de un Rhinoceros camus blanco o un Díceros biscornis, su primo negro. Si la cría corre delante, es un rinoceronte blanco. La cría muestra siempre el camino, mientras la madre le cubre la espalda. En el caso del rinoceronte negro es al revés. En realidad no existe confusión posible entre los dos rinocerontes africanos. Son diferentes desde cualquier punto de vista, empezando por la boca, que en el rinoceronte blanco es puntiaguda, y su cuerno delantero es más pequeño. En conjunto, el rinoceronte negro parece construido a una escala menor, aunque el animal mide 3,5 metros de longitud y pesa entre 700 y 1.300 kilos. Aunque es un animal solitario por naturaleza, a veces se le puede observar, como en este caso, en compañía de varios individuos. Se identifican entre sí con breves ultrasonidos. Una vez seguros de que pertenecen a la misma familia, se acercan y se saludan como hermanos, hermanas y primos. Este encuentro es todo un acontecimiento en la muy tediosa vida del rinoceronte. Rápidamente los animales vuelven a su vida cotidiana. Los machos suelen vivir solos. Las hembras casi siempre están acompañadas por su última cría. Esta madre vive con un joven que ya no es un bebé, debe tener unos 3 años. El rinoceronte negro vive en hábitats muy diferentes entre sí. Llanuras áridas cubiertas de matorrales y bosques densos, incluidos los de montaña. No son quisquillosos. Comen toda clase de plantas que arrancan con su labio superior prensil. Las dos especies de rinoceronte pierden los incisivos muy pronto, por lo que usan su labio superior para cortar la hierba. El rinoceronte no tiene una gran actividad durante el día, sobre todo cuando hay comida en abundancia. Ni siquiera necesita desplazarse para beber, le basta con el agua que contienen las plantas que come. Aunque durante la estación seca llega a recorrer hasta 25 kilómetros al día para encontrar agua. En unos pocos meses este joven animal tendrá que abandonar la compañía de su madre. Tendrá entonces poco más de 3 años y su madre volverá a engendrar de nuevo. Ese será el momento de la partida y la separación. Es frecuente ver a estos animales tendidos, incluso en pleno día. En teoría no hay ningún peligro en echar una cabezada, porque ningún animal intentará atacar a estos gigantes. Pero aún así, el rinoceronte siempre está alerta y duerme con un ojo abierto, aunque ciertamente no le sirva de mucho. Cuando algo le perturba, como su miopía no le permite identificar el peligro, ataca. Como el agresor, una vez identificado, es inofensivo, el rinoceronte se da la vuelta. Pero a este animal no le gusta que lo molesten y abandona el lugar. Su galope, firme y majestuoso, alcanza los 50 kilómetros por hora. Es muy veloz para ser un animal tan pesado.
Los rinocerontes blancos eran muy abundantes en toda África. Su población ha disminuido dramáticamente. En 1978 había 65.000. Se calcula que en la actualidad sobreviven menos de 3.000. La piel del rinoceronte es como una armadura. De hecho, la parte inferior de la dermis es muy gruesa, pero la exterior, que es seca, es muy similar a la del resto de los mamíferos. El rinoceronte negro a menudo muestra profundas heridas verticales en la grupa. Están provocadas por una lombriz parasitaria. Las moscas acuden atraídas a las heridas que nunca cicatrizan porque los pájaros hurgan en ellas. A pesar de su terrible aspecto, las heridas no suelen ser graves. Cuando estos gigantes alcanzan la madurez, solo temen dos cosas: a los hombres y a las enfermedades a menudo transmitidas por los parásitos. Para reducir el riesgo de infección cuidan mucho su piel. Los elefantes lo hacen desde temprana edad tomando baños de lodo. La palabra paquidermo, que literalmente significa animal de piel gruesa, se usa para describir a los elefantes. La epidermis del elefante tiene de hecho más de 3 centímetros de grosor, pero es muy frágil, suave y sensible. Envolviendo toda la superficie de su cuerpo en una nube de polvo, el elefante logra formar una eficaz capa protectora que le protege del calor del sol y es un obstáculo para toda clase de insectos tentados de alojarse en la piel del animal. Sorprendentemente, para un animal que no correría ningún peligro real estando solo, el elefante siente la necesidad casi visceral de estar con otros elefantes y de hacer las mismas cosas al mismo tiempo. Se diría que todos los individuos confían plenamente en las decisiones tomadas por el grupo. La decisión del grupo siempre es la correcta. Si la manada bebe, sin duda es el sitio y el momento adecuado. El elefante es un animal excepcional. Solo hay que mirar su trompa. Es el único animal de la Tierra con este tipo de apéndice. Los músculos de la nariz y el labio superior se han unido dando lugar a un órgano único y multiusos. El elefante no deja de crecer durante toda su vida. A menudo supera los 3 metros de altura y 25 toneladas de peso. Sin embargo, sus movimientos son pausados y elegantes. El peso de su cuerpo se reparte y amortigua al contacto con el suelo entre sus 4 pies dotados de almohadillas. Su enorme cráneo no tiene parangón. Tiene que soportar el peso de la trompa, los colmillos y los músculos del cuello. También sirve de soporte para las orejas. Sus orejas son también excepcionales. Las usa más para refrescarse que para oír.
Estos enormes pabellones, atravesados por grandes vasos sanguíneos, permiten al animal abanicarse y reducir la temperatura interna de su cuerpo. El elefante como individuo está perfectamente adaptado para superar cualquier situación. No obstante, la especie siente la necesidad de vivir en grupo. Las manadas están constituidas fundamentalmente por hembras y jóvenes adolescentes de ambos sexos. Los machos viven aparte. La matriarca dirige la manada y supervisa a su gran familia. Es ella quien decide cuándo debe ponerse en marcha la manada. La matriarca tiene muchos relevos en el grupo. Las demás hembras, hermanas, primas, hijas, cuidan de los más pequeños. Se aseguran de que les siguen y de que no haya ningún depredador merodeando. Los elefantes son muy solidarios. Permanecen alerta ante cualquier peligro para ellos y los demás. La información circula deprisa. Se comunican mediante infrasonidos. Se han identificado más de 25, la mayoría inaudibles para los seres humanos. La jerarquía es estricta. Cuando la manada se mueve, todos ocupan su lugar. La matriarca marcha en cabeza. Es la heredera de la memoria colectiva del clan y sabe cómo guiar al grupo hasta un abrevadero o una reserva de alimento. El alimento es un problema para los elefantes. Necesitan tanto que pueden literalmente devastar su hábitat. En el pasado, el impacto de los elefantes sobre la vegetación era para ellos un problema insignificante. Se desplazaban a otro territorio y la vegetación lentamente volvía a crecer en los lugares por los que pasaban. En la actualidad, los elefantes se encuentran por lo general limitados a áreas reducidas y pueden esquilmar sus recursos hasta el punto de que el hombre debe actuar trasladando algunos ejemplares o incluso sacrificándolos. Ahora la paradoja del elefante es que aunque es un animal casi invulnerable, está en peligro por su buena salud, su longevidad y su apetito. Un elefante come 220 kilos de alimentos al día. Es un vegetariano estricto. Lo que le salva en muchas ocasiones es que se alimenta de toda clase de plantas, tanto hierbas como hojas, ramas, raíces y cortezas, manteniendo cierto equilibrio con su medio. Sobre todo, porque gracias a que su digestión no es perfecta, dispersa con su estiércol multitud de semillas en condiciones perfectas para su germinación. El segundo mayor problema para un elefante es encontrar agua. El elefante necesita beber más de 70 litros al día. Puede recorrer varias docenas de kilómetros en busca de agua.
Al elefante le gusta tanto el agua que no debería sorprendernos descubrir sus orígenes anfibios. La trompa, que usa para todo, también le ayuda aquí. Con ella, el elefante absorbe 25 litros que vacía luego en su garganta. Cuando los elefantes llegan al cauce de un río puede que esté seco, pero ellos saben por experiencia que el agua sigue fluyendo bajo la arena. Solo necesitan escarbar un poco. Para ello usan la misma técnica que estos dos elefantes. Hacen un agujero en el barro con sus patas y trompas. Quieren tomar un baño de barro. Pero dado que el río no reúne las condiciones para hacerlo, eligen un lugar en la orilla y mezclan la tierra y el agua para conseguir el barro para su baño. Por lo general los elefantes son fáciles de complacer. Cualquier lugar es adecuado mientras encuentren suficiente comida y agua, y si es posible, un lugar para bañarse. Sus necesidades son muy básicas, pero para ellos no hay otras alternativas. Cuando la sequía azota la región y la vegetación se seca o pierde su valor nutritivo, no hay una estrategia alternativa para el elefante. En estas condiciones, la fuerza y el tamaño son una desventaja. La mayoría de los animales disponen de alternativas u otras oportunidades cuando llegan los malos tiempos. Pero el elefante, si no encuentra las enormes cantidades de agua y alimento que necesita, muere de hambre y deshidratación. Este sirve como despensa permanente para una vieja leona, cansada tras 10 duros años de vida. No es la mejor presa, pero es una ayuda inesperada en estos duros tiempos. Unos hombres mataron a este elefante para cortarle la trompa y los colmillos. La situación muestra la vulnerabilidad de los dos reyes del reino animal africano. La leona es víctima de su edad. Abandonada por las fuerzas y su clan, solo puede confiar en la suerte para vivir un poco más. Para el elefante, el más grande entre los grandes, nunca ha existido y nunca existirá una estrategia que le proteja de las emboscadas humanas. En las áridas planicies, los elefantes recorren muchos kilómetros en busca de alimento y agua. Juntos, en manada, confiando en la sabiduría de la matriarca, confiando en el instinto del grupo.